Pero de momento llegamos al Canadá y aquí se convierte en una faena de 7 días a la semana. Hijos de Eva Perón, que por cierto Claro. nos parió 5 años antes de morirse. Me hubiera gustado encontrarme algún día con él para partirnos las madres en algún momento. E increíblemente, Barrabás y Hércules eran técnicos. Wow, Y la ok. gente los quería como locos. Y ¿Quién diría? Chiqui se fue por un lado y yo me fui por el otro. Le metimos como 20 sillazos y lo dejamos tirado. ¡Ya, rayo! Nos van a meter en lío, los van a deportar, cogerlo suave. Había que demostrar que tú los tenías en tu sitio y darte a respetar. Movimiento, 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 sin sentido, movimiento, movimiento. Tú no sabes que el malo es malo y por qué es malo. Tú no sabes por qué el bueno es bueno. Cuenta una historia, no es lo que tú hagas. Es lo que esa gente reaccione a lo que tú hagas. Si quieres bailar, bailamos. Si hay que joder, no nos jodemos. Pero no hay lógica, en la lucha libre nunca ha habido lógica. A la gente le encanta escuchar historias del desarrollo de ustedes, de las leyendas en Puerto Rico y todo. Y me venía a la mente las ocasiones que hemos hablado sobre tu experiencia en Canadá. Junto a Chiquistar, claro está, lo que hicieron allá con Stu Hart y toda esta gente, pero me gustaría que profundices más allá sobre esa experiencia, sobre esos recuerdos que tienes y cómo lo que aprendiste en Canadá quizá cambió tu perspectiva por la lucha libre profesional, lo que habías aprendido en Puerto Rico en ese momento. Yo creo que fue de meternos de lleno a la lucha libre, porque en Puerto Rico luchábamos los sábados, prácticamente, a veces los viernes, a veces los sábados, pero de momento llegamos al Canadá y aquí se convierte en una faena de 7 días a la semana, donde se recorría, donde se vivía de la lucha libre, donde estábamos en contacto y donde el grupo se une de tal manera que nos convertimos en una familia, donde los rudos dependemos uno de los otros, la vida, cuidarnos las espaldas, esa unidad de los rudos y los técnicos, pues allá en su templo somos los buenos, y simplemente si eran los Hart, que tenían un ego, bueno, Bruce Hart tenía un ego horrible. Ese tipo, me hubiera gustado encontrarme algún día con él para partirnos las madres en algún momento, porque ni su propio hermano lo quería. Brett siempre en todos los libros ha hablado basura de su hermano Bruce, porque tenía el complejo napoleónico, de chiquito, bocón y come mierda. Él se creía que tenía el mundo agarrado por las pelotas hasta que se encontró con Tommy, que Dynamite Kid, que ese le apretó, porque Tommy era vicioso, era como un pequeño fútbol que abusaba de todo el mundo, y si tú te dormías, te metía Halcyon en la bebida, te daba X-Lax para que te diera diarrea. Tommy era malo, Tommy era... Lo único que nunca se puso con nosotros es porque algo que llamaba los Puerto Rican Boxing Gloves, que fue Ángel Acevedo, el Cuban Assassin, él nos dijo: cuando ustedes lleguen al camerino, hagan evidente de que lo primero que ustedes van a sacar es una cuchilla y ponla ahí, que la vean, límpiate las uñas con ella y nadie va a joder contigo. Nadie se va a meter contigo. Y Tommy, Dynamite Kid, le hacía unas maldades, incluso a un muchacho, yo me recuerdo que le abrió la frente de oreja a oreja y le dijo: te moviste, estúpido, te moviste. Y el chamaquito con sentido de culpa y fue que lo hizo de maldad, le hizo porque era malo. Y Angelo nos enseñó: tienen que intimidar. Nunca se puso ni conmigo, ni con Chiqui, ni con Hércules, ni con Barrabás. Ok, perdóname. ¿Hércules y Barrabás estaban con ustedes allá? Allá todo el mundo era hermano. Ok. Huracán Castillo. Perdóname, es que pensaba que eran chiquitos nada más. O sea que habían más. Estaba Chiquillo, que éramos los hermanos Perón. Claro. Barrabás y Hércules Ayala eran los hermanos Ayala. ¡Wow! Huracán Castillo y Maravilla eran los hermanos Castro. ¡Wow! En alusión a Fidel Castro, porque era el gimmick del cubano. Claro. Todo el mundo era pareja para enfrentarse a los hermanos Hart, que eran prácticamente como 25 hermanos. Y ellos, para aprovechar eso, pues todo el que fuera ellos tenía que ser hermano.
Y nosotros, pues, hicimos cruzamos con los hermanos Perón, argentinos, porque era, siendo un Commonwealth, que supuestamente lo que Puerto Rico es con Estados Unidos, Inglaterra es con Canadá. Lo único que Canadá es más poderoso que Inglaterra. Tiene más recursos, tiene más dinero. Y obviamente no es como que Canadá dependa de Inglaterra, sino que Inglaterra Canadá le aportaba más. Y Canadá, pues, había muchos luchadores británicos, donde incluso estaba Kung Fu y Robbie Stewart y varios luchadores británicos, Dynamite Kid, Davey Boy Smith. Y nosotros fuimos como argentinos porque era cuando estaba la guerra de las Malvinas, donde estaba la guerra entre Inglaterra y Argentina. Okay. Eso fue en el siglo pasado, historia antigua. Pero los que busquen van a estar de que era la guerra de las Malvinas. Para los ingleses, los Falkland Islands. Todavía está esa riña entre Inglaterra y... Pues nosotros íbamos como argentinos, hijos de Eva Perón, que por cierto nos parió 5 años antes de morirse. ¿Quién diría? No hay lógica, en la lucha libre nunca ha habido lógica. Y nosotros, pues los hijos de Eva Perón, que se habían muerto 5 años antes de nosotros nacer, pues hicimos estrago. Y incluso los Perón hacían un personaje gay. Pues nosotros hacíamos de gay, pero éramos gay cuando sonaba la campana. Entonces, de dos mariposos, sonaba la campana y nos transformábamos en los pastores de Nueva Zelanda. Wow, Violentos, salvajes, locos, peleábamos, formábamos motines, todas las semanas se formaban peleas. Hércules me decía, muchachos, no nos van a meter en lío, los van a deportar, cogerlo suave. Y era que Chiqui y yo éramos ligeritos al puño, nos gustaba pelear. Y como Dynamite Kid le gustaba pelear, cada vez que se metía en un problema, nosotros nos metíamos y peleábamos junto con él y lo sacábamos de revolución. Por eso nunca se puso con nosotros. Wow. Incluso una vez fuimos a luchar en una reservación india y había un indio que tenía todo el mundo embarrado. Él tenía una cuchilla como así de grande y estaba en ginza y hacía. Y le escondía. Y los muchachos me dice, uno de los muchachos, mira, tengan cuidado que ahí en primera fila hay un indio que tiene una cuchilla como así de grande y no los vaya a bullar. Se le ocurrió la mala idea de sacarle la cuchilla a Chiqui. Chiqui se fue por un lado y yo me fui por el otro. Le metimos como 20 sillazos y lo dejamos tirado. ¡Ya, rayos! Y la policía cuando vino, él nos sacó una cosa como así de largo, nos iban a matar y nos libramos del revolú. Wow. Pero había que demostrar que tú los tenías en tu sitio y darte a respetar. Hoy en día, pues, no veo ese compromiso de demostrar que un luchador está aquí y que el fanático está aquí. O sea, tú tienes que mantener una disciplina de que tú no pelees con nadie, pero si peleas, gana. Si tú tienes porque por eso nosotros, en nuestros tiempos, estuvimos tanto tiempo aprendiendo lo que se llama pistola. Claro. Que es una versión de lo que sería hoy MMA. Es el famoso shoot wrestling. El shoot wrestling, la pistola. Yes. Y a ti te tenían, nosotros estábamos 6, 7, 8, 9 meses, un año aprendiendo eso. Wow. Y cuando ya tú estabas pulidito en eso, que tú decías, ahora es que estoy listo, eso que aprendiste, eso no va. Wow. Eso es por si acaso. Claro. Ahora te vamos a enseñar lo que es. Y vamos ahí en los road trips. Los road trips, tú con 3 veteranos, esos viajes en Canadá que eran de 10 horas, de 8 horas, que íbamos de un hotel a un hotel, o a veces y luchábamos, a veces íbamos de la cancha a la cancha. Salíamos de una cancha a las 11 de la noche, salíamos de ahí, nos montamos en la guagua, íbamos directo, parábamos a desayunar, parábamos a comer y a la otra cancha sin ir a ningún hotel. Y eso era los 7 días de la semana. Los buenos eran los domingos, los sábados, que era 100 millas, que era cortito. Era como 4 o 5 horas. Viaje corto. Pero viajábamos hasta Montana, de Montana cruzábamos a Lefty, de Lefty a Saskatoon, Manitoba, cogíamos 4 o 5 estados, Colombia Británica también íbamos. Y era una escuela, y todos los veteranos nos contaban a los jóvenes, nos decían, mira muchachos, esto y esto y esto. Jerry Moro, que fue un luchador jamaiquino muy bueno. Y yo me recuerdo que una vez yo luché con él, y después que luché me dijo, la lucha tienes muchas cosas, pero no hiciste una historia, no contaste una historia. Y me dijo, mira, cuenta una historia, no es lo que tú hagas.
es lo que esa gente reaccione a lo que tú hagas, ese cuento que tú le estás diciendo, esa historia, por qué tú me quieres ganar, por qué yo te quiero ganar, por qué yo estoy molesto contigo, que a esa gente le interesa de ver en lo que estamos haciendo nosotros dos, porque como estamos viendo hoy en día en la lucha libre, movimiento, 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 sin sentido, movimiento, movimiento, tú no sabes que el malo es malo y por qué es malo, tú no sabes por qué el bueno es bueno, tú no sabes por qué él está haciendo esto, sino 25 movimientos y se tira del techo de la casa y wow, y no se mató. Y se tira el otro y no se mató. Sí. ¿Qué recuerdas que les enseñó Stu Hart a ustedes? Importante dentro de la lucha libre profesional que por alguna razón hoy día no se está aplicando. Stu Hart era un personaje. Era un viejo chutero que te llevaba al dungeon, al famoso dungeon que todo el mundo habla. Era el sótano y en el sótano había como que un matre. Un matre así de que abajo no tenía nada, que era un poquito de un tatami y el cemento debajo. Y ahí él te cogía y te hacía berrear, te hacía gritar. Yo recuerdo que el culo me dijo, no se metan con él ni para el carajo. No los deje que los toquen ni para el carajo. No bajen la escalera si el viejo está ahí. Nosotros, pues Stu Hart te enseña la disciplina de que hay que darse a respetar dentro de la lucha libre y que tú tienes que ser fuerte, de que tú tienes una imagen de que tú eres un luchador serio. Es la payasería, la cosería, está bien, para a la gente hay que entretenerla, la gente tiene que irse contenta para la casa. Pero al fin y a la postre, tú tienes que ser un atleta, tienes que ser una persona que puede pelear, que puede, que estás aquí, que nadie se meta contigo, porque el que se mete contigo va a salir, porque tú totalmente estás representando a ti, estás representando a todos los boys. Claro. Y los boys pues tienen que, la disciplina de entretener a la gente, pero demostrando que tú eres un atleta. Un atleta, un pistolero y una máquina de pelear. Me dices que habían parejas, o quiero asumir que habían muchas luchas de parejas allá. Sí. Ustedes, chiquitos, representaban a Argentina. ¿A quiénes representaban Ayala y Barrabás? Eran Puerto Rico. Eran Puerto Rico. Eran puertorriqueños. Los Hart eran canadienses y entonces los cubanos. Entonces, era exitosa esa combinación de luchas entre países contra países en esa época. Porque aquí en Puerto Rico, tú sabes que Puerto Rico versus México siempre es un palo. Puerto Rico versus Estados Unidos es un palo. Allá, ¿cómo era? Allá funcionaba porque increíblemente Barrabás y Hércules eran técnicos. Wow, y la gente los quería como locos. ¿Quién diría? Entonces los británicos, que eran Robbie Stewart y Kung Fu. Ajá. Los británicos. Y este luchador que estuvo en WWE, que es un pistole, que es bueno pistoleando. Dynamite Kid. Bueno, me no, Dynamite Kid y Davey Boy. Davey Boy. British Bulldog. Los British Bulldog eran británicos. Eran británicos. Ok. Pero, que por cierto, son primos. Pero exacto, sí. Sí. El que le dio la pela a... ¿Cómo se llama este condenado? Ajá. Que es un chutero, que hace una lucha cabrona, pero en aquella época. William Regal. William Regal. Ah, ok, ya. William Regal y el hermano estaban con nosotros ahí luchando. Ok. William Regal era bien joven también. Yo creo que empezó a los 15 también. Sí, él es más o menos de mi edad, un poquito menos. Ok. Como 10 años menos que yo. Ok. Y él estaba allí, era buenísimo, y era parte de la guerra, él y el hermano, que luchaban contra nosotros también. Y así había un ruso que se había escapado de Rusia y cayó en Canadá, y era loco porque nosotros cantábamos canciones de trío. En la guagua íbamos todo el tiempo cantando Barrabás, que por cierto, Barrabás cantaba. O sea, desde esa época ya él le estaba metiendo. No, él siempre le mete. Ok. Yo podía hacerle segunda voz, no puedo hacer primera voz, pero y veníamos cantando todo el camino. Todas las noches cantando, y a Justo era loco porque le gustaban las canciones de trío. La de Julio Ángel, con los Condes y todo eso. Y nosotros, María ese homesick allí de cabeza, hablando español y los gringos al frente. Me van a volver loco. ¿Tus compañeros allá en Canadá conocían de la lucha libre puertorriqueña? Básicamente sabían, porque recuerda que había un loop. Todos los territorios, ellos eran NWA. Puerto Rico era NWA. Todos los territorios prácticamente, menos la AWA y la WWF,
que todavía en ese tiempo era pequeña. La de Bert Gagne. La de Bergania. Claro. Esas empresas prácticamente eran las tres que habían antes. La NWA, que era la grande, que estaba Puerto Rico ahí metido, y se rondaban. Ya. Tú te ibas un tiempo aquí, cuando te llegaba aquí te ibas al otro. Y era lo mismo que estábamos haciendo. Allí estaba Harley Race, estaba Ric Flair, allí iba Dory Funk, Terry Funk, todas las estrellas de todos los sitios luchaban en todos los territorios. Por eso todos los luchadores estábamos al mismo nivel. Hoy en día la gente dice, no, las estrellas de WWE, son los grandes. Nosotros todos éramos lo mismo, y nos veíamos todos con el mismo respeto. Claro. Harley Race venía a nosotros y nos saludaba. King Tonga era uno de nosotros. Todas esas grandes estrellas, los Samoa, Nafa y Sika, recuerda que ellos decían que los Highlanders, todos nosotros, los boricuas y los samoanos somos Highlanders. Ellos nos llamaban brothers. Somos brothers porque somos isleños todos. Claro. Y el cariño y la unión que había entre todos nosotros éramos una familia. Una familia que se apoyaba, se respetaba y nos cuidábamos mucho los unos a los otros. ¿Qué extrañas de vivir esos tiempos allá en Canadá? ¿Qué extrañas hoy día? Hoy en día extraño los muchachos, la amistad, el respaldo de cada uno, los amigos que casi ninguno de los que estábamos en ese grupo. Yo creo que quedaba Rabás, Chiqui y yo. Sí. Porque se fueron los British Bulldogs, se fue Owen Hart, se fue Harley Race, se fue... Owen y Brett trabajaban con ustedes allá. Brett era la estrella. Ajá. Owen ayudaba vendiendo cositas porque tenía 15 años cuando eso estaba empezando. Estaba Smith Hart, que vino aquí a Puerto Rico, se casó con una boricua y vivía con ella allá. Muchos se casan con boricuas, eso mucha gente no lo sabe, pero muchos se casan. Esas boricuas. Yo recuerdo que nos ponían canciones de acá. Yo escucho canciones que María, que era la esposa de él, era que nos ponía las canciones de artistas de Puerto Rico para allá en Canadá y nos mantenían contentitos. Y allá extraño esa unión, ese trabajar los 7 días, el ser luchador, tú sentirte luchador, las maldades que nos hacíamos. Yo recuerdo que ya nosotros, como estábamos en ese loop, andábamos siempre sport, una t-shirt y un pantalón y a veces hasta sin calzoncillo. Dynamite Kid era un hijo de puta. Yo tengo mi bandeja en un Kentucky. Llevo mi pollito aquí, mi refresco, y el tipo viene y me baja los pantalones hasta acá. Y yo pues me quedo con todo al aire. Afortunadamente en aquellos tiempos había que ver. Y aquí ya doñita y todo el mundo pensó que yo me iba a escandalizar. Porque a mí nunca me han podido hacer maldad de que yo reaccione. Los muchachos dicen que yo me voy a morir de 1000 años porque yo no tengo sangre por las venas, porque no, me explotamos los cigarrillos de esos, nos hacíamos trucos de cigarrillos. Nunca me pudieron hacer una broma que yo reaccionara. Me dicen sangre de horchata. Ay, por favor, qué fuerte. No, pero qué bueno que tuvimos esta conversación y gracias por traerla, porque es que es importante que la gente conozca más allá de lo que vivieron ustedes en Canadá y que pudieron traer ese aprendizaje que tuvieron allá y traerlo e implementarlo en Puerto Rico, que en verdad se vivió. No, y una cosa que Canadá es al mismo nivel de altura de México. Y en Canadá se luchaba lo que llaman Strong Style. Que es el estilo ese, Bret Hart, Bruce Hart, Dynamite Kid, toda esa gente viene de luchar en Japón. Y en Japón se luchaba en Strong Style. Claro. Y allí uno venía a ese cuadrilátero y tú te volvías una bestia. Salía con la nariz rota, o sea, salía aquí desbaratado, uno lo terminaba desbaratado. Y yo recuerdo que una vez luchamos con David Schultz, Dr. D, el que hizo su trayectoria grande, y nosotros trabajamos con él vieja escuela, a los americanos. Y él me dice, oh my God, finally, por fin no tengo que matarme con nadie. Hicimos una lucha de 7 pares. Esa era una cosa que teníamos los luchadores de antes, que cuando nos saludábamos, ¿tú saludas a un luchador de antes?
No, me apretaste duro. Wow, ok. Era así. Tocadito. Aquí. Era como... Ya. Todavía- Sí. Yo Todavía sé uno Abby aquí que te hace saluda eso. así. Todavía Abby te saluda Invader así. saluda así. Y el Invader te saluda así. Sí. Porque esto quiere decir, vamos a jodernos. Oh, vaya, ok. Si lo saludamos apretado, Ya. cuando suena la detalle. campana, vamos a darnos la mano. Ok, vamos por ese camino. Si no, pues vamos a... Claro, claro. Tengo la habilidad para hacer las dos cosas. Si quieres bailar, bailamos. Si hay que jodernos, nos jodemos. Claro. Espectacular. Mano, seguimos después con más Claro. anécdotas aquí, profe, con más cuentos. Gracias como siempre, de verdad que sí. Gracias a ti Espectacular. y a la gente. Un abrazo y los esperamos en las canchas, Yes. las que sea.